Bueno, buenas a todos. Como ya ven, el invitado de hoy es alguien muy especial. No solo es mi amigo, también es mi maestro en, en diferentes temas, no solo en el aspecto deportivo. Realmente tengo la fortuna de llamarlo amigo, compañero de aventuras, de risas, de un montón de cosas y sobre todo de tertulias. Entonces, realmente este perfil vamos a charlar un buen rato, vamos a ver qué sale y invitarlos a ustedes dentro de esas charlas. También vamos a tocar un poco el tema porque con él tenemos otro programa que de pronto ya han visto en el canal, que es el U220, y por fin acá vamos a ver de qué trata o por qué ese nombre. Entonces, sí, sin más preámbulos, pues le doy la bienvenida a nuestro querido Pablo Hernández. Y a Pablito, Hacks, tiempo sin verte en ratos sin esta vernos, ¿cómo plataforma. vas? Todo bien, todo bien. Aprovechando el clima chistoso de Bogotá, pero rico que haga solecillo. Hace falta. Allá, acá está lloviendo, estaba ¿En, lloviendo mucho. en serio? Sí. Acá está full calor que me toca quitar cosas de la ventana porque las derrite. Para los que no saben, Mario y yo vivimos muy cerca, como a ¿qué? 8 Die- cuadras, 10 menos. cuadras por ahí, un poco. Pero bueno, ¿cómo vas? ¿Cómo ha estado todo? Ya súper acomodado a estar viéndonos por este canal, por este medio, por estas cosas. ¿Cómo ha estado todo esto? Bien, tranquilo, pues al principio, los primeros días de cuarentena y cuando uno empieza con todo el tema de la virtualidad, como que al principio fue un choque, creo que para todo el mundo, pero pues siento que ahorita ya nos hemos adaptado muy bien, ¿no? El ser humano es bien, tiene esa gran capacidad de adaptarse. ¿Sigues pensando que sigue una parte de ti queriendo que hubiese sido un poco más apocalíptico todo esto? De pronto hubiera sido una buena experiencia. Creo que una cosa que no es tan chévere es que es, es como una lección, pero que vimos nosotros como por internet. Y, y esa virtualidad como que hace que parezca que es un poco mentira, ¿no? Como que todavía hay mucha gente que siente que es un poco mentira y que... Entonces de pronto un par de Es zombies difícil. hubiera sido chévere. Es muy difícil porque justo hoy estaba escuchando personas, yo entiendo, ¿no? Todo el tema económico es bien complicado, pero bueno, por la profesión que tengo y que mi esposa tiene también, hemos conocido casos de personas COVID positivo, que cuando tú llamas a ver cómo están, ¿me entiendes? Como hacerles un seguimiento, están en la calle, en el trabajo, como sí, pero no puedo parar, o yo me siento como bien, o es difícil. Yo Es creo que difícil porque el miedo de esas personas es más el miedo, digamos, en términos económicos, que lo que el virus, como no es tan tangible. No es que el hambre no lo estén viendo, porque tampoco estoy diciendo que sean personas en un estado de miseria, pero es más factible tú no ver el estado de cuenta, ¿entiendes? no. Al ver un virus que ni Sí, idea. yo pienso que no ha sido bien manejado por los líderes mundiales en general. Pues no digo que yo lo hubiera manejado mejor de ninguna forma, pero creo que no fue tan bien manejado y como que nuestra mentalidad posmoderna hace que sea algo que sea muy difícil como de entender y muy difícil de... Primero no estábamos preparados, como sociedad no estábamos preparados. Y segundo, no veo como que haya habido un guía o guías como que nos hayan ayudado a entender eso mejor, sino hubo un poco de caos, sobre todo mediático, ¿no? Cada presidente con una cosa diferente, cada persona, o sea, uno habla con la gente y cada persona piensa una cosa diferente y aunque hay científicos diciendo cosas, ese nihilismo como que hace que no le creo a nadie ni a nada y es difícil, es una situación difícil. Yo creo que eso ayuda a reestructurar mucho porque justo escuchaba el otro día en el podcast de Rogan que estaba con War Machine, con Babyface Killer, Josh Barnett. Ya.
con Josh Barnett. War Machine es otro personaje, ¿no? Sí. Creo que lo metieron preso. War Master, mentira. War Machine es alguien que Creo quedó que preso. está preso. Y decían como, porque Rogan puso como un post en Instagram sobre Miyamoto Musashi y algo del libro de los 5 anillos, y estaba diciendo, y creo que va acorde con esto, ¿por qué? Porque él decía básicamente, es que hay mucho gurú en internet de todo, de absolutamente todo, incluso que pone frase motivacional y dale, y tú puedes y hacer, y cuando uno va y ve, bueno, ¿y qué ha hecho usted por su vida? O sea, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué hace usted? Todos tenemos derecho a una opinión, pero ¿qué hace usted con eso esa opinión que quiere delegarle a los demás y sobre todo guiarlos hacia qué hacer? Entonces creo que desde ahí empezaron una serie de falsos líderes por la apariencia, ¿me entiendes? Y ahí es donde ha sido extremadamente difícil saber tú a quién seguir cuando precisamente tu líder es el que se ha visto bien, el que, no sé, sale con fotos con un Ferrari atrás, que, bueno, dime cómo lo conseguiste y qué fue lo que hiciste, pero si sale de la nada y me dices que tengo que hacer esto, creer en esto, y yo lo sigo como dicen, borregos al matadero, pues creo que eso nos ha mostrado esto. De pronto pocos lo ven aún, pero creo que es lo que se ha visto. Como una falta de liderazgo, ¿no? O por lo menos de buen liderazgo. De buen liderazgo. Porque líderes hay, es como... No, líderes hay, y de hecho lo que tú dices, pues en la historia de la humanidad siempre ha habido ese tipo de personas pues que de pronto quieren guiar a la gente o quieren vender algo, y también dentro de eso hay charlatanes y gente que... Los falsos profetas. Es algo como muy cercano, presente en la historia de la humanidad, pero... están hablando. Pero el tema ahí es que con el tema del internet, básicamente lo que hace es darle como voz y voto y palabra a todo el mundo. Los visibiliza total. Y eso es bueno, pero también tiene su lado malo, y es que una persona tiene mucha más dificultad. Tiene que tener un mejor criterio, mejor dicho, mejor criterio para saber a quién escuchar y a quién no. Tiene que desarrollar un criterio. Y como desarrollar un criterio no es fácil, y investigar y saber eso no es fácil, pues a veces es lo que uno tiene cerca y lo que ve, y ya, y si la mayoría de gente está diciendo que existe el virus, pues existe, y si la mayoría de gente dice que no, pues entonces es que no, y ya. ¿Sabes que ese problema creo que tiene que ver con un sistema de enseñanza y aprendizaje que hemos seguido durante mucho tiempo? ¿Sabes por qué? Porque básicamente eso, se nos ha limitado la formación de como seres humanos formamos criterio todo el tiempo, pero cada vez más hemos sido enseñados a que lo correcto es que nos digan, digamos que qué pensar, cómo son las cosas, que está bien, desde pues nuestros padres, ¿cierto? O sea, por ese ánimo de protegernos es no haga esto está mal, donde están metidos incluso un montón de mitos, de que esto hace daño, de que no, bueno, no haga esto, o el remedio, ¿cierto? De ahí para allá se nos ha ido cortando la posibilidad de crear criterio, porque eso se basa de acuerdo a las experiencias, casi que al ensayo y al error. Si tú dejas un niño un poco más solo, digamos, sin guía, va a cometer un montón de errores y digamos que se va a dar un poco duro en ciertas cosas, pero va a tener un criterio enorme frente, no importa quién le pongan adelante y quién le diga qué cosas. Va a ser esas personas, de pronto hay extremos, ¿no? Que es el que hasta no ver, no creer, y yo hago todo y reinvento la rueda y no le creo que el fuego queme y mete la mano, y bueno, no tanto como usted me había dicho, pero sí, tiene razón. Pero eso con los medios, obviamente, el flujo de información se exacerbó un montón. ¿En dónde se pone la línea? O sea, es un balance complicado. Yo creo en este momento en particular, pues, sin ser un experto en el tema, pero la impresión que uno tiene es que el desarrollo del criterio y el carácter, siempre hablo que las artes marciales forjan el carácter, y de verdad lo creo. El carácter y el criterio es algo que en este momento es aún más importante y aún más relevante que de pronto en otros momentos históricos, porque nosotros, a diferencia de otros momentos históricos como seres humanos, no tenemos, o bueno, por lo menos la mayoría de gente y nuestro entorno no tiene unos patrones
y unos dogmas religiosos ni éticos claros, ¿cierto? Ujú. Como que también la posmodernidad lo que ha hecho un poco es como desestabilizar todo eso. Y eso es precisamente ese conocimiento ancestral que son las grandes metáforas de las religiones. Al no tenerlo nosotros estamos un poco como a la deriva y con mayor razón y con más claridad tenemos que pensar en tener un criterio, investigar mejor y no comer entero, porque escuchaba hace poco a alguien que decía que si a mí me dicen que no haga algo en particular porque ese lugar, no vaya a tal lugar porque ese lugar es peligroso, eh, yo debo estar vivo, primero debo estar vivo para saber investigar ese lugar y saber si es peligroso o no. Ujú. Y lo primero que debería hacer es no ir. Así sea ficción lo que me estén diciendo, así me estén diciendo que hay fantasmas o lo que sea, pero el hecho de que yo quiera sobrevivir hace que primero deba tomar en cuenta lo que me están diciendo, me dicen que allá hay fantasmas, mejor no voy, y de pronto con cuidado, con el tiempo vamos descubriendo que no son fantasmas, sino es cualquier otro tipo de cosa. Pero si allá lo que hay es un abismo o lo que hay es un animal que se come a los seres humanos que vayan, el, y yo voy inmediatamente y no respeto ninguno de esos consejos, ninguna de esa tradición que me dice que no vaya, pues sencillamente va a morir. Entonces, como Ujú. que este es un momento en el que con mayor razón, como no tenemos ese tipo como de parámetros y de dogmas que son dogmas y obviamente tienen cosas buenas y cosas malas. Yo no me considero religioso, digamos que hablando Para claramente. nada. Eh, Creo que algo en ti quisiera ser más religioso. Claro, porque es que las religiones están creadas para eso. Es como un kit de herramientas básicas para decirle, vea, si usted sigue estas reglas, su vida más o menos va a funcionar. No Ujú. vaya hacia ese lado, porque allá está el infierno o allá está el demonio o lo que sea. Y esas son metáforas de la vida, del cotidiano. ¿Cierto? Es que, Respete a sus padres, por ejemplo. Eso es algo que pues hay mucha gente que habla, si usted no respeta a sus padres, su vida va a ser un infierno. No, es el infierno no es cuando usted se muera, su vida real va a ser un infierno. Entonces, exacto. ese tipo de cosas que la sociedad está basada en eso, nuestra civilización se ha ido construyendo con eso. En el momento en que uno la rechaza, ok, es entendible por qué se rechazan, porque tienen problemas, como todo Ujú. tiene problemas. Pero entonces, ¿qué? Es que ¿Qué mira que hago? tú llegas Quedo precisamente flotando y quedo a la merced, de pronto a merced de ese del animal, diablo, quedo del a merced infierno, del diablo. del mal. Ujú. Mira que es que precisamente es lo paradójico porque cuando uno entiende un poco, no sé si de pronto de un punto de vista más sociológico, las religiones como tal, pues tiene un sentido completamente práctico en lo que tú estás diciendo ahorita y es, venga, yo voy a poner un ejemplo, ¿cierto? Miren, es que no salgamos, utilicemos un tapabocas o tengamos este cuidado. Ay, pero ¿por qué esto? No, no, no lo estoy diciendo yo, lo dice Dios. Dios que está por encima de este virus es el que dice use tapabocas. Ah, bueno, es que yo pensé que era Mario y pues puede que el man sea el duro en el tema del virus, pero no me convence porque es un ser humano igual que yo. Pero si lo dice Dios, nos podemos poner de acuerdo en que ese es el camino. Y es en ese punto donde uno ve que esos dogmas, digamos, de las religiones, pues realmente tienen mucho sentido en un montón de cosas, ¿cierto? Tiene un Como, sentido histórico evolutivo, realmente exacto, tiene un tiene sentido. un sentido práctico. Tú me dices que no, que quisiera ser religioso. Claro, digamos que yo Es no, raro. es difícil porque yo pues no me criaron de ninguna manera religioso y mi mente no es una mente como que en este momento acepte eso, pero de alguna manera pienso que eso es una gran ventaja, esa religión y tener ese tipo de conceptos puede ser una desventaja en algunas cosas, pero bien manejado puede ser una ventaja. Ahí es donde entra lo del criterio que hablábamos. El poder tener criterio puede hacer de la, digamos, de una educación espiritual, religiosa, etcétera, que puede hacer algo bueno, como puede hacer algo muy malo. Porque el Como, problema de la religión es el fanático, como realmente. todo, los extremos siempre van a llevar problemas, pero dime si no.
¿has tú estado en algún momento en tu vida en el que uno dice, bueno, tengo problemas por acá, tengo una situación difícil, puede ser de pronto no un problema tan grave, pero una situación ética a la que yo nunca me he enfrentado, estoy entre como dos decisiones y las dos son difíciles? Si en ese momento, no, a veces uno piensa sería más fácil si yo fuera fiel creyente de una religión estuviera siguiendo un conocimiento como antiguo, más ancestral, y no sencillamente lo que mi cerebro es capaz de procesar. Total, Porque yo creo que es partir de la base que como seres humanos somos absolutamente ignorantes, completamente ignorantes de la realidad. Lo que creemos que es la realidad es un engaño, ¿cierto? Es nuestra total. percepción y depende de Nuestra la edad interpretación de lo que percibimos. y la vida, digamos que en una vida humana es imposible descifrar todas los misterios de verdad de la existencia. Entonces, uno cuando joven o en la mediana edad no tiene de verdad experiencia en la vida, tiene muy poca experiencia y puede Ujú. cometer errores que todos los seres humanos que han vivido antes han cometido seguramente. Y por eso la figura del maestro, la figura de los más ancianos, de la gente que sabe más, de los sabios de la tribu, que en algunas situaciones están muy relacionados con la religión, son tan importantes. Seguir esos consejos porque puede que no sepamos bien, porque científicamente todavía no sabemos, pero hay algo que ha ocurrido históricamente ahí en la evolución humana que hace que creamos que no es tan bueno. En unos lo llaman Dios, en otros lo llamarán de otra forma. Cada religión lo pondrá de una forma diferente, Ujú. pero de alguna manera yo entiendo, aunque yo digamos que por políticamente me podría considerar más del otro lado, pero también uno entiende a la gente que siente a veces la familia atacada, por ejemplo, ¿cierto? Ujú. Porque pueden decir, oiga, pero espere porque estamos desestructurando algo que ha existido siempre y, y no sabemos bien qué hay. No hay ningún estudio, yo no conozco ningún estudio que diga que, por ejemplo, que un matrimonio de parejas del mismo sexo sea malo para los niños. No hay, todavía no hay. Sí hay, pero no que diga que es malo, No porque que diga, exacto, que diga que es malo. no sería un estudio viable, así como tampoco va a haber uno que necesariamente diga que es bueno algo, me Exactamente, hago entender, a eso voy. es diferente y tendrá, De pronto en algún momento de la humanidad más adelante tenemos una capacidad racional para entender y decir, oiga, esto tiene estas connotaciones, puede tener este tipo de dificultades a futuro o de bondades, porque puede ser bueno, puede que descubramos que es mejor, no lo sabemos, pero como no existe, eh, yo entiendo que haya gente que dice, oiga, pero entonces de pronto estamos metiendo en un terreno peligroso y con lo que estamos jugando es importante. Entonces, yo creo que es más un tema de entender como que hay gente que de pronto tiende a ser más tradicionalista en su pensamiento y otra gente que tiende a ser un poco más de vanguardia y querer explorar y experimentar. sí, total, pero creo que al final vamos a lo mismo, a dos cosas de lo mismo. El problema es cuando tú dices que lo que tú crees que es la realidad lo dice Dios, por ende debe ser la única. Y por eso se crean diferentes dioses o diferentes variables de una misma corriente religiosa, espiritual o de creencias. Pero creo que el punto está en que en reconocer, digamos, esa propia ignorancia que tiene el ser humano y decir, ¿sabes qué? Es que incluso por el hecho de que si tú fueras daltónico, tu realidad sigue siendo igual de válida a la mía, pero la ves distinta que la mía y tienes que adaptarla a tu forma de vida. Entonces, en cosas como, por ejemplo, familias homoparentales y todo esto, a mí muchas veces me preguntan, Mario, ¿qué opina de esto y lo que sea? Y la respuesta diplomática, pero que es sincera, es, lo primero, no importa tanto mi opinión. Realmente no importa tanto, porque Estoy de acuerdo. sí es cierto, ¿no? Como no importa las de muchas otras personas, porque la constitución de mi familia no es homoparental. Si fuera, pues de pronto importaría más mi opinión si mi compañero y yo fuéramos a tener un hijo. Entonces partamos por ahí, pero por el otro lado es decir, bueno, está bien, pero usted como psicólogo y esto, es difícil porque la teoría le podría decir no.
Tener padre y madre es lo natural, es lo normal, es lo que va a llevar un curso sano. El gran problema es que ningún ser humano tenga padres, hombre y mujer, ¿cierto? Macho, hembra, lo que sea. No va a ser normal, nunca va a seguir esa teoría porque va a tener otras cosas, otras particularidades, y lo interesante de una familia es que se adapte a esas particularidades, sea la que sea, ¿cierto? Y cuando tú vas a crecer como un niño con dos papás o dos mamás o lo que sea, ese es el reto. Si me dicen, pero lo único que yo sí estoy seguro es que seguramente se van a enfrentar a unos retos diferentes, ¿cierto? Van a enfrentarse a unos retos que algunos van a tener que ver porque sean del mismo sexo o lo que sea, y otros por ser padres. Y es sortear esos retos igual. Entonces al final creo que se le echa mucha tiza a muchas otras cosas Que finalmente lo único que hacen es dividir. Ese tipo de cosas lo único que hacen es dividir. Y yo creo que hay razones para entender. La gente que está más con un pensamiento tradicional tiene unas razones muy claras para tener ese pensamiento. claro, porque Unas siempre se van, razones evolutivas, además, exacto, de siempre se cuidado. van a basar y decir, mire que me dio resultado, Exacto, mire lo que que he yo hecho soy. hasta ahora me ha resultado y no es perfecto porque yo no creo que nadie diga que la civilización es perfecta, ni el más radical dirá que es perfecta, pero dirá, ahí funciona, arreglémosla, mejorémosla, pero no destruyamos todo. Pero también hay razones muy claras para entender que hay gente que quiere explorar, que quiere mover hacia adelante esa rueda que es la civilización y explorar cosas nuevas. Entonces yo creo que en la medida en que uno pueda discutir eso con tranquilidad y poner sobre la mesa lo que hay es tanto los hechos, que están más del lado científico normalmente, Ujú. como la parte filosófica, que las dos son importantes. Y aparte como esa ancestralidad, poner todo como sobre la mesa, empezar a discutir, creo que es como un buen camino, ¿no? Como no... Empezar a hacer las paces entre todas esas cosas, porque al final todo se mueve frente a lo mismo, pero son formas de verlo, incluso en el ámbito científico. Todo el tiempo tú encuentras, digamos, digamos, estudios, y para que un estudio, pues, valga la pena, tiene que haber sido controvertido por alguien, me hago entender, Claro, pero puede ser muy difícil o puede ser muy fácil simplemente cambiando la visión con la que se hace el estudio, me hago entender. No, es que yo lo veo desde acá y desde acá tiene un sentido y desde acá lo miro y desde acá lo puedo probar. Entonces, no sé si has visto incluso por ahí hay un dibujo que se utiliza en muchas charlas y está pintado un 9. Si yo lo veo desde acá y tú estás parado al frente mío, yo lo veo desde uh-huh. acá, yo veo un 9 y puedo hacer todo el estudio científico desde acá y es un 9 y lo puedo comprobar y es un fact, es un hecho. Pero desde donde tú lo ves es un 6 y puedes hacer exactamente lo mismo y ninguno tiene más razón que el otro, sino que los dos tenemos razón. Entonces digamos que eso es un video, eso ya es como, ¿sabe qué? ¿Por qué nos estamos complicando tanto la vida en tratar de encontrar esa verdad? ¿Entiendes? Encontrar el punto clave o la única forma de hacer las cosas o qué es lo que alguna vez hablábamos, que a mí en lo personal me gusta mucho de las mixtas, es en el sentido de traspolar esas ideas. Y recuerdo mucho cuando uno veía al principio, en algún momento uno veía a alguien hacer algún movimiento de taekwondo. No, en las mixtas ya se sabe que es lucha, jiu-jitsu y muay thai o kickboxing. O sea, ridículo, ¿cierto? Y después eso cambió y la gente que tenía unos movimientos de taekwondo estaba dominando el juego de pie y de hecho no era súper difícil agarrarlo. Y creo que ese es el sentido, o sea, todo se puede hacer funcionar. Yo me quedaría con eso. Yo creo que las artes marciales mixtas son como una buena metáfora de cómo podría ser nuestra sociedad actual, porque claramente ya no tenemos por la dinámica misma del deporte, de las artes marciales mixtas, no, no hay manera de hacer casar un solo estilo ahí. No Ajá. podemos hacerlo, ¿cierto? El reglamento es demasiado amplio para que case un solo estilo ahí. Pero una persona o un peleador con criterio, ¿qué hace? Tiene un criterio y elige unas técnicas de un estilo y no le importa si es de un estilo, coge lo bueno y desecha lo que no le sirve Y tienen y que estar adaptados a lo que es él. claro, exactamente, va adaptando y tiene un criterio.
Obviamente su entrenador le ayuda y y su vida pues también será una influencia, pero básicamente lo que hace es que de lo que hay investiga qué es lo que le sirve y lo trata de aplicar, sin pensar mucho de qué estilo es, ¿cierto? Sí. ¿Sabes yo que creo que está aquí arreglando el país? Creo que la cuestión no está en tratar de detener la crítica, sino en no darle tanto peso. Yo creo que detener la crítica es una de las peores cosas que uno puede hacer. De hecho, cuando, por ejemplo, hay mucha gente que investiga, científicos que investigan algo y de pronto el resultado de la investigación es políticamente incorrecto, puede ser, ¿cierto? Puede ocurrir. Hoy precisamente estaba leyendo algo al respecto. Y, y hay entonces tienen una dicotomía y tienen un miedo de publicar eso porque les van a decir nazis o les van a decir comunistas, digamos que de algún extremo le van a decir algo. Ujú. Y eso es súper grave, porque precisamente es no escuchar al otro y no escuchar los argumentos del otro. Cuando yo escucho un argumento tuyo, inmediatamente lo desecho y te digo nazi o te digo cualquier, Racista, sí, o comunista o terrorista o guerrillero o paraco, lo que sea, estoy como desechando tus argumentos inmediatamente y asumiendo que yo tengo la razón, que no hay que discutir nada, que yo tengo la razón. Y eso es un gran problema. Eso es un gran problema porque eso es lo que puede generar pues si tu argumento no importa, pues entonces da igual matarte, te elimino, ¿sí? Te silencio. Y creo que ese es un camino por el que no hay que ir. mira que ya complejizando todo este tema, y recuerdo, yo decía todo esto porque muchos no sabrán cuando decía que de pronto Pablo esperaba que fuera peor, no en el sentido de necesariamente del caos o de las que las personas sufran, ni mucho menos, sino porque cuando todo esto empezó, hablábamos muchas veces de que muchas de las cosas que uno hace, piensa, lee, ve en televisión, era para prepararse para un momento como este, ¿no? Una especie de holocausto, de que, bueno, no hay nada para hacer. ¿Dónde está la mochila de primeros auxilios, de supervivencia? ¿Dónde está mi machete? Pablo Hernández es de esas personas que debe tener su mochila de supervivencia a la mano, seguramente. Para terremotos, para cualquier emergencia, sí. Exacto. Es ahí donde yo decía que probablemente querías que fuera algo diferente. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene ese Boy Scout de adentro de estar siempre listo, preparado? Yo creo que de nunca haber sido un Boy Scout real, yo creo que de no haber sido un Boy Scout real, porque siempre me gustó la idea, pero el Boy Scout siempre tenía esa connotación como que era el ñoño, el nerd. Sí, Y sí, no como que sé. no era tan popular sí, entonces como que Ok, yo nunca quise, nunca me dieron ganas de meterme a los Boy Scouts, pero hoy en día pienso y digo que hubiera sido una genial, nota. que yo todo lo que he aprendido lo he aprendido con libros y yo solo o con gente que me ha enseñado, pero nunca tuve, como tienen los Boy Scouts, clase de hacer nudos, como de verdad aprenden a hacer nudos en algún momento, que es algo Súper útil. absolutamente importante. Algo tan tonto, entre comillas, como hacer fuego. Sí. Realmente, así sea para el que quiere ir a acampar con los amigos, lo que sea. Yo vi la última vez que fui a acampar un tipo car camping con amigos, ¿no? Que hay otras carpas que no es lo mío tanto, pero pues bueno, se disfruta. Bueno, vamos a hacer fuego. Ok. Yo tampoco fui Boy Scout ni nada, pero me gusta mucho todo el tema. Listo, el fuego fue súper rápido, bien. Al final eran como 10 carpas de gente más. Al final era como, venga, me puede dar un poquito de sus leños calientes porque no, ni idea. Y eso debería ser, contando la evolución de la humanidad, debería ser como algo listo, ya descubrimos el fuego, sabemos hacer fuego, esto nos lleva por encima de nuestros depredadores. Rolfo Ginás hace no mucho lo escuché hablando de ese tema, que estaba proponiendo un sistema de educación. Espero que esté trabajando en él todavía,
en el que se le enseñaba a los niños desde pequeños cómo lo que se les enseñaba tenía que ver con la misma evolución humana. ¿Cómo se había Entonces, llegado ahí? seguramente en algún momento de la niñez, bien niños le enseñan a hacer fuego y en ese momento es que se empieza a hablar de la importancia del fuego y más adelante cuando se vuelven sedentarios se les enseña a contar, porque contar empieza a tener sentido cuando una comunidad humana es sedentaria y empieza a tener que contar animales y Ujú. todo viene con un contexto y un sentido. Lo que tú dices Lo que él es habla del aprendizaje significativo, que que siempre tenga un habla de todo, sentido y un contexto, exacto, ¿no? un contexto. Yo, bueno, ya para entrar en unas cosas que quería, yo quiero que tú compartas una historia tuya, que me has contado, que creo que incluso te he pedido que me repitas muchas veces, pero creo que a mí siempre me ha inspirado un montón. Y es la historia que le contaste, que seguramente nos estará viendo nuestro querido amigo Esteban. Hola Esteban, que le contaste la vez que fuimos a acampar en el páramo, de cómo fue, tú tuviste una experiencia en Francia, estabas recién viviendo solo. ¿Tú viviste cuánto tiempo en Francia? Como menos de 3 años. Ok, por favor, compártenos esa experiencia. Eh, ¿Qué fue lo que te pasó? Creo que es la que voy a contar, eh, que le conté a Esteban. No recordaba. Tiene que Yo, ver mucho con el miedo y todo esto. Recuerdo que esa fue la primera vez que me la es una contaste. historia muy boba realmente. O sea, no es algo como muy complejo, pero pues para mí fue relevante y en el momento en el que estábamos charlando con Esteban digamos que tenía sentido. No, y también desde ahí tú empezaste a ver y a hacer cosas diferentes. Bueno, cuéntala. En algún momento yo me cambié de casa, del lugar donde vivía. Yo estaba viviendo con alguien y me fui a vivir solo. Y llegué a un lugar, en ese momento llevaba poco en Francia, no llevaba mucho. Y me entregaron el lugar, un lugar pequeño donde vivía, era muy pequeñito, pero digamos que para mí era como, estaba bien. Yo nunca he sido muy complicado con eso. Y me entregaron el lugar, estábamos en invierno, eran como las 3 de la tarde o algo así, como las 3, después de almuerzo en todo caso. Y yo dije, bueno, voy a salir a conocer el barrio. Me voy a ir a conocer el barrio. Y salí a caminar por ahí y me di cuenta que al frente, o creo que ya sabía que al frente había un parque grande, chévere, donde la gente, parecido de pronto aquí en Bogotá al Simón Parque Simón Bolívar. Bolívar, parecido. Entonces yo entré, chévere, pero con muchos más bosques, ¿no? Tenía unos caminos de piedra, muchos más bosques y súper bacano, súper chévere. Y yo empecé a caminar y en algún momento me di cuenta como que ya, como que no sabía bien dónde estaba, no estaba muy bien ubicado y me devolví y quedé en un lugar que no había visto, que no conocía y seguí como en la, pues en la búsqueda de la salida y llegó un momento en el que Tú te sencillamente desviaste del camino, tú dejaste de seguir en algún momento el camino de piedra. de pronto no recuerdo. De pronto ya cuando me sentí perdido me desvié el camino de piedra, puede ser, pero inicialmente yo estaba sencillamente pues, buscando la salida de un parque, no tenía mucho problema. Pero allá en invierno los días duran menos y empezó a caer la tarde y cayó la noche, básicamente. La noche llegó de oscuridad. No sé qué Ujú. hora era, pero de pronto no era tan tarde por hora, pero ya estaba oscuro. Y básicamente yo estaba perdido y ya no había gente. Como que inicialmente de pronto vi algunas personas cuando me sentí perdido, pero por pena de pronto no pregunté dónde eran las salidas, ¿sí? Porque como que Es me. mal del hombre colombiano. Al hombre colombiano le pasa bastante que si uno está perdido en el carro, mi amor, Y pero pregunta, ¿no? El copiloto, pero pregunta dónde está. No, no, no. finalmente no me pareció algo como, no pensé que me fuera a perder, de verdad, pero resultado de la operación me perdí y era de noche, completamente de noche, oscuro, negro completamente porque hay mucha vegetación, muchos árboles y yo no tenía ni idea dónde estaba, no tenía ni idea. Es un parque que de pronto no es tan grande, o sea, no es gigantesco, pero imagínate el Parque Simón Bolívar todo lleno de árboles, es un bosque en el que uno se puede perder. ¿Sí? Claro. Y el caso es que yo empecé a caminar y tuve como
escuchaba ruidos como de animales y en algún momento pisé y era como un lago, porque allá hay lagos y salieron a volar aves, patos que hay allá. Y yo estaba nervioso, estaba asustado, de Claro. verdad me sentía como asustado. Y yo decía, me voy a morir acá en otro continente y nadie sabe, yo no tenía celular, no tenía nada, nadie sabía que yo estaba ahí en ese momento, sino estaba, o sea, si moría ahí nadie sabía, nadie se iba a enterar. Hasta que encontraran, quién sabe cuándo, tu Mi cadáver. cadáver ahí. Y escuchaba ruidos como de animales y en algún momento vi como siluetas de unos animales, un cuadrúpedo moviéndose y yo estaba como alucinando completamente. Finalmente vi a lo lejos como una figura de un ser humano y tenía un cuadrúpedo pequeñito al lado, entonces asumí que era un perro, me acerqué y era un tipo fumando y le pregunté dónde era la salida y me dijo por acá y salí. Como si acá nomás. Y al otro día para mí fue de verdad como salí como que lejos, realmente me había alejado mucho por donde había entrado, pero pues digamos que no era pues, caminando, no me demoré media hora en volver a llegar a la casa. El tema es que para mí fue tan impactante esa experiencia, o sea, fue tan incómodo que al otro día me volví a meter por la noche. Volví a ir, creo que fue como en la tarde también, y empecé a identificar dónde era que había estado y me quedé otra vez por la noche y me di cuenta que efectivamente hay lagos, que hay patos, que efectivamente hay una zona de ese parque que tenía zoológico y hay animales, de verdad había animales, no estaba alucinando, pero pues eran animales, eran venados en una cerca, digamos que no había animales peligrosos, pero yo estaba pues, para mí fue una experiencia en ese momento como Terrorífica, la cabeza le juega a uno. y empecé como a ir todas las noches y terminó siendo un parque en el que yo iba a pasear todas las noches y después de haberme perdido, pues caminaba como con más tranquilidad. Creo que la historia se la conté a nuestro amigo Esteban porque en algún momento él sentía un poco de nervios, ¿no? De miedo de estar caminando en el páramo de noche, que ese día estábamos caminando de noche, no sé si te acuerdas. Sí, uno no veía más de 3 metros. O sea, alguien estaba caminando 3 metros adelante de uno Y uno y ya no lo fácilmente se podía perder porque tampoco es como que se escuchara a la gente. Y el páramo es un lugar que tiene Su esa energía, mística, tiene su sí. mística, claro, tiene su mística. De hecho, el frailejón parecen personas de lejos. Dicen que esa es una de las razones por las que lo llaman frailejones, porque parece un fraile parado ahí. Y, y desde luego nosotros íbamos caminando, ese lugar, ese páramo al que fuimos, yo ya había ido y ya lo conozco y me siento cómodo ahí caminando de noche solo, pero Esteban no, en ese momento por lo menos no, y sentía como, pero él iba, digamos que, ok, tengo nervios de estar acá, pero, pero lo estoy haciendo. Y entonces yo le conté la historia pensando en que luchar contra eso y así sea una metáfora tan boba, una cosa tan boba como sentirse perdido. Luchar contra eso es súper importante, El es enfrentar el súper miedo. importante. Porque yo recuerdo cuando tú me lo contaste, tú no fuiste al otro día en la tarde al parque de nuevo muerto de la risa. No porque me Obviamente da miedo estabas volverme a perder, nervioso. Exacto, me da miedo volverme a exactamente. perder. Y porque ya pues que es un lugar en el que ya empecé a respetar de alguna forma. Claramente cuando entré y me perdí es porque no tenía ningún respeto por el lugar y entré como, porque es un parque en la ciudad. Bueno, era hacia afueras de la ciudad. En mi defensa digo que era a las afueras de la ciudad. O sea, es una zona como con mucho bosque, de verdad era una zona, pero el caso es que em- empezar a afrontar eso es algo que es una pequeña metáfora para hablar, que lo que yo quería hablar con Esteban ese día y es que enfrentar esos miedos, no hay nada más rico que enfrentar esos miedos, no hay nada más enriquecedor Transforma. y más de verdad enriquecedor y que lo haga sentir uno más orgulloso que enfrentar esos miedos, ¿cierto? Evoluciona uno un montón. Y es en cosas, de pronto, a veces son cosas muy pequeñas, pero lo vivimos el día a día en muchas cosas, en arrancar un proyecto, en hablar con alguien. Hay veces uno no llama a alguien porque le da miedo o preguntarle a alguien algo, cosas tan minúsculas que vienen de, digamos, yo recuerdo cuando hablamos de eso, obviamente, o sea,
hay un miedo natural a estar solo, y más cuando se unen cosas como un bosque y todo esto, pero eso también te dio muchas herramientas para sentirte más tranquilo estando solo en ese momento en Francia, lejos de todo el mundo, digamos que valerte por ti mismo en un montón de cosas, pero yo creo que esa experiencia ayudó a que esa transición fuera más amable, y creo que es la metáfora. Tiene una recompensa, ¿me entiendes? Hacer eso tiene una recompensa. Y, y yo creo que esa es la misma metáfora de las artes marciales. Yo siempre digo que que uno entrena artes marciales es todos los días enfrentarse a una dificultad diferente. Cada clase, cada entrenamiento, desde el momento en el que uno dice, ok, ya es hora de ir a clase, y empiezan a aparecer un poco de excusas de por qué no debo Está ir, por qué lloviendo, está fui esta lloviendo. mañana. Si uno pierde ahí el juego y se deja ganar por eso, se siente feo, ¿no? Uno es como, soy un mal ser humano, como no fui a entrenar. Sí. Entonces uno gana esa lucha y dice, no, hay que ir, cojo las cosas, voy. Y el trancón sale, está lloviendo, llega a la academia y de pronto calentamiento y empieza un calentamiento a trotar. A mí por eso me gusta comenzar las clases trotando, porque casi nadie le gusta comenzar una clase trotando, todo el mundo odia y uno siente la energía de la gente cuando uno dice, bueno, trotaron, la gente como, no, sí, como ya hice un gran esfuerzo por llegar hasta acá y mi Bien corriendo, recompensa, hemos llegado corriendo porque se nos hace tarde. es trotar, no, no, pero sí, después de un momentico uno empieza a decir, bueno, chévere, ya empieza a calentarse y gradualmente empieza a tener retos más fuertes, rollito, gimnasia, de pronto trabajo físico, lo que se esté haciendo, y en la clase de pronto es una técnica complicada que a uno no le sale, que eso puede ocurrir, una técnica difícil, mecánicamente difícil, compleja, y que uno no la hace bien, la embarra, la trato de hacer y fallo, y esa es la metáfora de las artes marciales, intentar y fallar, y de pronto avancé un poquito, ¿bien? Y ir venciendo, es como una montaña que uno cree que ya llegó y baja y es otra montaña, y cree que ya llegó y no quedan otras montañas, y así infinitamente. Entonces como que a mí estaba acordándome ahorita que después de eso yo empecé, pues a mí siempre me ha gustado salir a acampar, y después de eso salí a acampar como más veces por ahí cerca y fui a lugares que había un lugar allá, un bosque, ¿Cómo se llamaba el bosque? Broceliande. Es un bosque, dicen que es uno de los bosques más antiguos de Europa. Es decir, hace, hace mucho tiempo aquí en América, esto era, o por lo menos América del Sur era mar, que era agua. Ujú. Allá ya era tierra y ya había brocelián, ya había un bosque Ok. gigante, ¿cierto? Entonces, es un bosque muy antiguo, definitivamente de los pocos que quedan en Europa que son antiguos de verdad, que no fueron, porque lo que hacían allá era que realmente cortaron mucho, mucho bosque y lo volvieron a sembrar en algún momento y lo sembraban eh, digamos, por madera o por otras razones. Y hay unos bosques que se conservaron de verdad nativos y ese es uno de ellos. El tema es que hay muchas leyendas de Brocelian, leyendas no necesariamente de cosas malas. Ujú. Por ejemplo, gran parte o una parte de la leyenda del rey Arturo, que es en Bretaña, en la parte norte está Francia y aquí está Gran Bretaña. Esa región norte de Francia que se llama la Bretaña, que queda cerca a Gran Bretaña, Inglaterra, es parte de esa leyenda del rey Arturo. Se supone que dicen que ahí está la tumba de Merlín y que ahí que Morgana y un poco de Ok. cosas ahí. Es parte como de su mitología, como acá de pronto, si yo voy a la laguna de Siecha, entonces me dicen que Bachué, es lo Ujú. mismo, ¿cierto? Ok. Es la mitología de ellos. Y claro, dicen que allá también lo que decían es que había unos bichos que se llamaban Kurrigans. Los Kurrigans son como unos duendes, como un gnomo, pero no bueno, como un pitufo, pero malo. El pitufo Un malvado, duende maldito.
el pitufo malvado no quiere a la gente y puede que le haga a uno cosas para hacerlo perder y Yo, no es bueno. El Kurrigan, hay gente. yo tengo ahí una pregunta y es ¿por qué tantas culturas de diferentes partes suelen hablar de bichos o espantajos como similares, ¿no? Como que los duendes en diferentes partes, ¿será que algún momento existió? Pues Mm, puede tener que ver con lo que estábamos hablando ahorita de las religiones, y es que mucho antes de que la ciencia supiera que, digamos que nos diéramos cuenta que no hay duendes, mucho tiempo antes, había las personas que vivían en los bosques tenían que sobrevivir. Y si la ciencia no sabe que no hay duendes, pero yo sé que esa zona es peligrosa, esa zona del bosque es peligrosa, pues hay que llenarlo de alguna forma, porque el darle hecho una es que es peligroso. explicación. Y la explicación es que hay duendes, pues hay duendes. Pero lo cierto es que no hay que ir a ese lugar. Y Sin tú eso, ibas a ese lugar. entonces yo fui allá a acampar un par de veces solo porque me parecía chévere, como siempre me ha gustado la experiencia de ir a acampar solo, creo que es como es bien enriquecedora también por lo mismo, ¿no? Porque empiezan a aparecer mil excusas, mil razones para no. Empieza a llover y uno dice, bueno, de pronto me voy, no pasa nada, me devuelvo. El caso es que allá recuerdo que había un campesino que yo le pregunté cómo se llegaba a Broceliande. Y creo que le mostré un mapa, o sea, no sé si es porque de pronto yo no entendí tan bien el francés del campesino, que es más difícil que el francés de un parisino, y me dijo algo así como es que uno no va allá, no es que uno no va allá porque allá está la boca del infierno. Después me di cuenta que efectivamente otra de las leyendas es que hay en algún lugar cercano. Pensé que ibas a decir, efectivamente fui, encontré a Belcebú y los saludé y me... Parte del mito es que allá en un lugar está la puerta del infierno, la boca del infierno, algo así. Pero me pareció, cuando él me dijo, un campesino me dijo, no, es que uno no va allá, fue como yo, ¿será que estoy haciendo algo? Empiezo a dudar, ¿no? Porque un Claro. campesino me dice que uno no va allá, ¿sí? Que la gente no va allá. Cada vez que fui, un bosque muy bacano, muy chévere, es ilegal o era ilegal, es ilegal seguramente ir a acampar como yo lo estaba haciendo. Pero afortunadamente pues ningún guardaparques, ningún guardabosques me encontró. Y ese tipo de experiencias yo creo que son importantes. Cada uno buscar algo de pronto que me produce un poco de miedo o que tiene un poco de... Yo he tratado de ser así un poco en mi vida y como que si hay algo que me da un poco de miedo, más ganas me dan todavía de hacerlo. Obviamente teniendo unos parámetros de seguridad, pero esa sensación de superar una montaña es una cosa espectacular. Realmente es algo que le da a uno seguridad y por eso yo creo que las artes marciales, volviendo, digamos que cerrando un poco el círculo ahí, de verdad forjan el carácter, porque uno todo el tiempo está enfrentándose a micro, estas historias que yo cuento no son dramas de la vida, es algo que cualquier persona puede experimentar, son micro problemitas, ¿sí? Cosas muy chiquitas ahí que le ponen una duda en la mente y uno la va superando. Y una clase de artes marciales y el entrenamiento de las artes marciales en general, también con muchas otras disciplinas seguramente, es ese tema, enfrentar constantemente microproblemas para irme haciendo más fuerte. Si tú tuvieras que escoger o digamos que aconsejar de tres a uno tipos de artes marciales para que la gente practique, ¿cuáles serían? Depende de cuál sea el objetivo. Entonces te Ujú. voy a, si quieres ampliar la pregunta, porque el objetivo es que el objetivo es todo. No, no la quiero emplear. El objetivo es todo. Si alguien lo que quiere es, depende quién sea la persona. Ujú. Depende, no es lo mismo Mm. una persona de De edad. pronto digamos, no, claro, de pronto digamos, ¿sabes qué? En términos del objetivo, más bien algo que trate de abarcar una generalidad. De pronto no va a ser la mejor si mi objetivo es este, pero si mi objetivo es este, o no sé cuál es su objetivo, de pronto esta puede colaborar. ¿Tendrías en la cabeza alguna? Yo diría que
la que le quede más cerca a la casa. ¿Por qué? A la que vaya a ir. Porque no sirve de nada meterse a la mejor, la que yo diga o la que la persona crea o lo que todos digamos, esta es la mejor arte marcial del mundo para usted, si no puede pagar la mensualidad y si queda muy lejos de su casa. Da igual, porque no va a resultar nada. Es mejor hacer de pronto lo que no es óptimo, lo que creemos que no es óptimo, pero poderlo hacer y ir construyendo algo de manera cotidiana. Así sea entrenar en la casa. Puede ser entrenar en la casa, ¿cierto? Okay. Pero necesitamos hacerlo de verdad, construir un hábito para hacerlo. Yo creo que como sería el consejo que yo daría. Que lo importante es crear el hábito de estar ahí, de ir, o sea, de entrenar, digamos, de asistir. La micromontaña y el micro desafío diario. Bueno, Si el desafío es demasiado grande, como que la mensualidad no la puedo pagar y me queda demasiado lejos, de pronto es un desafío demasiado grande y de pronto es como si yo en lugar de irme a Brocelian me hubiera ido solo al tapón del Darién. De pronto me muero. De pronto nunca muy, salgo de muy allá. seguramente. Probablemente no salga de allá. Es un desafío demasiado grande, ¿cierto? Pero perderme en el bosque al lado de la casa es realizable, lo puedo Sí, hacer. en el Simón Bolívar. Me puedo dar ese lujo, ¿cierto? Entonces, y uno va por incrementos, de pequeños incrementos, va como obteniendo un resultado que quiere a largo plazo. Entonces, si yo quiero practicar un arte marcial y hago la pregunta, quiere decir que de pronto no sé bien cuál practicar, el que le quede más cerca. Y si de pronto por la razón que sea no le queda nada cerca, entrene en el parque. Entrene en el parque O en la casa. o en la casa. Bueno, llegamos a un punto que hablamos desde el principio y es, tú y yo estamos haciendo un programa que se está transmitiendo en vivo todos los sábados, ¿cierto? 10:30 usualmente, hora de Colombia, ¿verdad? Que es un poco diferente a lo que yo estoy haciendo acá, porque obviamente recibí alguna vez el comentario de, "Ah, pero ¿por qué usted está haciendo esto y Pablo no? ¿Y qué Me pasa?" Y no, abrió. lo abrí del parche. Son programas muy distintos. De hecho, el programa de 220 se viene gestando esa idea desde hace mucho tiempo, Rato. desde hace mucho tiempo. Y entonces quiero que cojamos este momento para explicarle a los demás cuál es esa idea, o sea, por qué de pronto de dónde nace 220 y cuál es la idea y por qué es diferente quizás a este programa o a otro tipo de programas. Entonces, no sé si quieras arrancar por explicarnos por qué U220. ¿Cuál es el significado de que se llame así? O Mm, lo quieres mostrar, tienes algo para mostrarlo más fácil. no, no tengo nada. No Ok. traje. Eh, el nombre, tú conoces una palabra que se utiliza mucho en artes marciales de origen japonés. No todas las artes marciales son de origen japonés, es un pequeño grupo. Pero las Ujú. artes marciales de origen japonés han tenido como un gran impacto, por lo menos en nuestra cultura occidental, han tenido un gran impacto. En parte porque muchas de las artes marciales de origen coreano pasan por Japón, después van a Corea y llegan, por ejemplo, con nombres en japonés. Ok. Entonces, hay una palabra que tú conoces y que casi todos los practicantes de artes marciales conocen, que es US, ¿cierto? Us. ¿Qué quiere decir eso? Uno se convierte en una cosa que uno dice como sin pensar. Casi Y que en sí, una muletilla, sí. en una muletilla para decir todo. Puede decir, ok, bueno, está bien, eh, Sí, estoy de acuerdo, de acuerdo. o no, pero vos, sí, como se convierte en una cosa Para y saludar, para despedirse, para... todo en WhatsApp. Creo que es buen momento hay gente que la escribe O, S y ya, Ujú. otra gente que la escribe O, doble S y otra gente que la escribe, yo me encuentro en ese grupo, O, doble S, U, ¿cierto? Porque eso viene de como dos conceptos diferentes que es Oshi y Shinobu, que es como perseverancia frente a la adversidad o perseverancia en momentos de adversidad.
Yo lo escribo de la última forma, O porque, SSU. porque así quiero y ya, realmente no tiene nada de malo escribirlo de cualquier otra forma. Y en algún momento, realmente todo comenzó, en algún momento yo estaba leyendo un libro sobre la historia de la Revolución Cubana. Ujú. Y en ese momento estaban hablando del Che Guevara. Y el Che Guevara, creo que después lo primero que hizo cuando se terminó como la revolución como tal, la parte militar, es que fue ministro de Industria o de Comercio, no estoy tan seguro. Algo de lo que no tenía ni idea, o sea, realmente, porque es como una epopeya esa vaina. Y estaba llegando creo que a un banco o a algún lugar público y había un servidor público ya como todo el mundo montado en la revolución y en vamos a sacar este país adelante y vamos a cortar caña y tal. Y una persona que tenía digamos que ventanilla, un servidor público en su ventanilla, hacia afuera un letrerito que decía, yo trabajo para el pueblo. Y cuenta la leyenda, es en el libro que estaba leyendo, lo que decía es que el che pasó, lo vio, se devolvió y lo cogió y le dio la vuelta al letrero y se lo puso a él. ¿Sí? Claro, tenía todo el sentido. El que necesita ver eso todos los días y tenerlo presente es usted, no el que está haciendo fila. Y ahí empezó de pronto a esa idea que, mira que los hardcore que escuchaban bandas antes de metal o de algún tipo de banda como de rock pesado, muchos se ponían la camiseta del grupo al revés, o sea, daban la vuelta y se ponían el logo del grupo, que en el momento era como la representación de su grupo hacia Ujú. adentro, o el nombre de la banda hacia adentro, como que eso es para mí, eso no es para el resto del mundo, no estoy No, tratando de... no voy a caspear mi banda. Y digamos que yo lo veo ahí como en algún momento, no sé si porque alguien se tomó una selfie, que puede ser porque la selfie invierte, o en un No, en espejo, un espejo. o en un Por un- espejo, no, bueno, no recuerdo bien, pero como que alguien dijo, oiga, debería estar al revés para poderse tomar la selfie, y porque aquí sí no se entiende, queda U, dos cosas que son una S al revés que no se entienden, invertidas, y la O como que es raro, y parece como U220, ¿cierto? Ese es como y de pronto investigando vimos que había camisetas que estaban hechas para eso realmente, para tomarse el la nombre selfie clave, sí. o para verse en el espejo. Y me pareció muy chévere la idea de verse en el espejo, porque ya está encriptado, cuando yo digo os o alguien dice os ya está encriptado, pero lo interesante es que es una metáfora de perseverancia frente a la adversidad, pero no para el otro, sino es para Sí. mí mismo, es algo que yo me digo a mí mismo, es cuando mi profesor me dice 100 flexiones de pecho y yo 100 flexiones de pecho y termino y le digo, oh, terminé. Y él me dice 100 más. ¿Qué hay que decir ahí? Vos, Os. no quiero, estoy mamado, preferiría no hacerlo, pero, pero lo voy a hacer, me digo eso a mí mismo. Entonces la idea es básicamente con Gio, no estoy hablando de Giovanni, estoy hablando de Giovanni Torres, Ujú. que a Gio le decimos a varios Giovanni del A medio. muchos Giovanni, sí. A todos los Eh, Giovanni creo todos que los a Giovanni. ninguno le decimos Giovanni, todos les decimos Gio. A Gio, con Gio, no sé si todavía tiene la marca, pero era Down for Life, ¿te acuerdas? Sí. Tenía, y yo hablé con él es diseñador gráfico y quedamos, yo le conté la idea y me dijo, bacano, hizo el logo y escribió y de hecho seleccionamos como una letra S que al revés pareciera un 2 era la idea, porque la idea era ponerla en unos rash guard o en unas camisetas y que la gente se la pusiera y cuando se vea al espejo la pueda Se leer, pudiera que leer. nadie más, porque es que a nadie más le importa si usted está haciendo artes marciales y su perseverancia frente a la adversidad, no le importa a nadie sino a usted. Es una frase, algo que le debe importar es a usted y que le debe dar ánimo es a usted. Y, y él me regaló, después de eso, de sorpresa, me regaló una camiseta con,
con el Ahí U2 está, 20. ahí está el logo. ¿En dónde? Arriba Ok. ahí la tienes tú encima. Acá yo también estoy invertido. Estoy invertido. Podría tener la camiseta en este momento. Hubiera sido buena idea. Y ya, y desde ahí salió y pues obviamente contigo te estoy contando esto, pero pues Claro, es para compartirlo. tú fuiste parte de esto. Pensamos que sería interesante que esas charlas que estamos haciendo tuvieran ese nombre, porque no, de alguna manera también le dan un sentido propio a esa expresión, que es una expresión japonesa y Ujú. que de pronto no tiene tanto contexto literal en nuestra cultura, pero una manera nuestra de apropiarnos un poco y de hacerlo más interno aún más para nosotros. Y para Oh, nosotros no digo en combo en nuestra pandilla. Yo nunca he estado muy de acuerdo con las pandillas en artes ujú. marciales, como que este es mi equipo y voy en contra del otro equipo, aunque eso tiene una rivalidad sana, tiene cierto beneficio, pero nunca he sido muy amigo de eso. Digo nosotros como nosotros cada uno, de verdad, cada uno tener esa identidad de, ok, cuando yo esté en dificultades, la culpa y al que tengo que mirar es a mí, tengo que mirarme al espejo y ver que estoy haciendo mal y mejorar en lugar Tengo que de mirar para afuera. responsabilizarme hacia adentro Así de lo es. que yo puedo hacer y no de lo que el mundo influye en mí, Y no es lo que le digo al mundo, tampoco. No es lo que le digo, lo que digamos, muestro. no, no esa cosa externa solamente. Aparentar más que mostrar es una cuestión de aparentar, que es diferente, porque el Como, mostrar es natural. sí, me refiero como responsabilizarse. Creo que tú utilizaste el término apropiado. Bueno, bueno, esto creo que va a ser uno de varios, creo que muchas veces te tendré en este programa porque nosotros hemos tratado temas innumerables que sinceramente siempre me ha gustado poderlo compartir con más personas, pero el día de hoy quiero, Ahora, que haya alguien interesado en lo que estamos diciendo es, es otro es tema otra diferente. cosa, totalmente, ahí está la libertad de cada quien, pero eh, quiero hacerte una serie de preguntas, ¿vale? No es a contestarlas rápido, simplemente para que nos compartas Ok. algunas cosas que quiero que nos den. Bueno, lo primero, ¿qué ha sido lo más duro y qué ha sido lo mejor de esta situación que estamos viviendo ahorita de la pandemia? Para mí lo más duro realmente no diría mentira si te digo que hay algo que yo diga que esto fue muy duro para mí, pero para Ujú. muchas personas sí, muchas personas que conozco y gente que también pues que no conozco, de la que sé como por amigos, sé que la han pasado difícil y ¿Podrías decir que entonces de pronto lo más duro ha sido lo que has visto en otras personas que han vivido? lo que pasa es que para mí yo no es un drama, no lo dramaticé para mí y no quiere decir que una persona que la haya pasado mal sí lo haya dramatizado y sea, Ok. no estoy tratando de victimizar a nadie, al contrario, estoy diciendo, yo, hay gente que la ha pasado muy mal y afortunadamente yo no estoy en ese grupo. Si alguien tiene razones para quejarse y para considerar que le ha sido muy duro, no soy yo. O sea, creo que ese protagonismo hay gente que lo necesita que le ha ido muy mal. Para mí realmente no, yo no, para mí ha sido una experiencia chévere. Lo ¿Qué es lo positivo mejor que tiene, entonces de pronto lo de esto? positivo que tiene es que me y nos ha dado mucho tiempo. Por ejemplo, Ujú. este proyecto del que estábamos hablando de 220 lo teníamos hace rato ahí en el tintero y por temas de tiempo no hemos podido o no lo habíamos realizado y esta pandemia fue una buena excusa. El medio digital nos cae perfecto, bien, porque Ajá. se pueden hacer las entrevistas en vivo con la persona, invitarla a un lugar, pero obviamente es mucho más complicado. Entonces como que por ese lado creo que es una experiencia positiva. He podido escribir cosas que había querido escribir hace rato, he podido ver más películas, he podido leer más, he podido hacer una cosa y he podido entrenar más para mí. Ok.
porque no, en este momento yo no estoy dando clase, ninguna clase, y he podido entrenar para mí, que es algo que de pronto no hacía rato no hacía. Claro. Por lo menos era difícil. He podido entrenar disciplinadamente en cosas que quiero hacer y tipos de entrenamiento que quería probar hace rato los he podido hacer. He probado diferentes dietas. He estado como realmente yo no me puedo quejar. Antes de continuar con la otra pregunta, quería cerrar algo que caí en cuenta que no cerramos y es, ¿cuál es la temática de Ludos 20? Ya sabemos de dónde sale el nombre, pero no dijimos cuál es la diferencia o cuál es la idea de ese programa. Yo creo que en el programa hemos hablado un poco Sí, lo hemos dicho un por poco. encima, pero la idea básicamente es que nace de algo que, primero nace de muchas conversaciones que hemos tenido con Mario a lo largo de todos los años. Conversaciones en las que al momento decimos, oiga, de acá, vea que llevamos 2 horas hablando, y no necesariamente es que todo lo que hayamos dicho es interesante para que alguien lo escuche, pero mire que este par de conclusiones sería bacano, de alguna manera, por lo menos comunicarlo Comunicarlo. con la gente. Y nosotros normalmente hablamos de filosofía de artes marciales, de psicología de artes marciales, que eso obviamente se aplica como a muchos otros lugares en la vida de las personas. Y esa es como que esa es la idea inicial. Pero el tema principal ahí es que cuando uno es parte de una academia de artes marciales o de alguna disciplina, porque también hay otras disciplinas físicas que pueden tener algo similar. Uh-huh. Y, por ejemplo, un deporte no es un arte marcial necesariamente, pero muchas de las cosas que vive un deportista pueden ser muy parecidas a las de un artista marcial. Entonces, cuando uno pertenece a un lugar, a una academia, tiene como dos cosas principales. Un tema es la práctica del oficio como tal o de la técnica como tal, Uh-huh. a nivel técnico, físicamente, qué es lo que está aprendiendo. Entonces, hacer bien una patada, meter la cadera en la patada, girar la rodilla, no girar la rodilla. En Jiu-Jitsu, pues también hay una infinidad de técnicas físicas que uno debe aprender. Ese es va por un lado. Y por otro lado está el tema del arte marcial como tal, la espiritualidad y la marcialidad, ¿cierto? Eso es lo que hace la diferencia básicamente de un deporte de un arte marcial. Pero hay deportes que tienen ese espíritu marcial muy fuerte y actividades en general. El tema es que gran parte de lo que uno aprende en una academia lo aprende no de la técnica como tal, porque finalmente la técnica no importa tanto y va cambiando, con el tiempo va a Es una cambiar. herramienta, ¿no? Es Y un a, tool. y a veces parece como una tecnología. Una Uh-huh. tecnología que se adapta al cuerpo, pero esa tecnología va cambiando y se va adaptando a las circunstancias. El jiu-jitsu que se practica hoy en día no es igual al que se practicaba hace 5, ni hace 10, ni hace 20 años. Va cambiando. Uh-huh. Y eso está bien, está perfecto. Va mutando. Entonces, pero lo que eso quiere decir es que esa parte física no es la estructura, no es la columna vertebral. Porque si va cambiando no puede ser la columna vertebral. Tiene que haber algo que lo Claro, mantenga. no puede ser la base que lo sostiene, exactamente. ¿Cierto? Tiene lógica, ¿no? Si esto está cambiando, quiere decir que no es la estructura. ¿Qué es la estructura? Entonces, esa estructura tiene que ver con lo que hablábamos al principio y con el conocimiento ancestral. Uh-huh. En nuestra vida limitada de seres humanos no vamos a descubrir todos los misterios de las artes marciales, ni todas las técnicas del jiu-jitsu, Ni vamos ¿cierto? a tener la capacidad de experimentar o tener la experiencia que nos va a dar ese conocimiento necesariamente. Ars longa, vita brevis. El arte es largo y la vida es corta. No hay manera que un ser humano en su vida logre entender todo lo que tiene un arte marcial por enseñarle. No existe. Entonces, Este es un drama porque es el afán de entrenar todos los días, ¿cierto? claro, Eso es lo que me dice aprovechar el tiempo para llegar aprovechar a... mi día para entrenar todos los días. Sin Uh-huh. embargo, nosotros como no fue Newton el primero que dijo, no recuerdo quién lo dijo antes, pero Newton lo retomó, yo veo un poco más lejos porque estoy parado sobre hombros de gigantes.
Ujú. Yo no soy tan gigante como ellos, yo no soy tan gigante como Platón, pero estoy parado encima de los hombros de Platón. Por eso veo un poquito más allá. Entonces nosotros tenemos esa ancestralidad, ese conocimiento antiguo, ese conocimiento que nos han heredado los grandes maestros de artes marciales y podemos aprender un poco de ellos y entender, modificar y hacer avanzar un poco el arte marcial si tenemos en cuenta todo lo que nos han enseñado, porque no tenemos que descubrir la rueda. Tú Ujú. hablabas al principio de descubrir la rueda y es No la metáfora reinventarla, sí. perfecta. La rueda ya está inventada. Ya no hay ningún arte marcial ni ningún maestro de artes marciales hoy que vaya a descubrir un concepto nuevo de artes marciales. No existe. Puede modificar técnicas, la carne, lo superficial. Ojalá lo haga porque esa es la evolución de la disciplina. Pero la estructura, los fundamentos de las artes marciales, ningún arte marcial, Ya está. ningún profesor va a descubrir nada nuevo. Uno puede creer que descubre algo nuevo. Si yo voy a Egipto, yo creo que estoy descubriendo las pirámides porque yo nunca había ido a Egipto, pero no quiere decir que de verdad esté descubriendo las pirámides. Alguien que comienza a practicar Jiu-Jitsu y se encuentra con principios antiguos, antiquísimos de las artes marciales, no va a pensar que eso es algo que tiene el Jiu-Jitsu y que es del Jiu-Jitsu, ¿cierto? Y que él descubrió eso. Pero es una cosa muy antigua. Todas las artes marciales tienen eso en común. La mayoría de disciplinas de verdad antiguas de la humanidad tienen eso en común. Entonces, todo ese conocimiento tradicional no se transmite necesariamente en la parte física, en la técnica de la clase, Ujú. sino en otros momentos como en el compartir con otra persona. Uno las va descubriendo uno mismo y las va aprendiendo en el compartir Y con... quizás cuando se contextualiza eso que se está haciendo físicamente también. Puede ser cuando se contextualiza, pero ¿sabes yo qué diría? Que es más un tema de cuando empiezo a interactuar con otro ser humano y la Ujú. interacción con ese ser humano es la que me empieza a enseñar cosas, Ok. ¿cierto? Hay unas cosas que yo aprendo por mí mismo, como salir a trotar y la disciplina de mantenerme trotando, pero hay otras que solamente aprendo en la interacción con otro ser humano, particularmente con los que llevan más tiempo que yo. No quiere decir que con los más nuevos no, porque uno aprende mucho de la gente que no Muchísimo, sí. sabe, tiene unas preguntas que uno a veces se le olvida que sí, ve las cosas desde un lado que uno de pronto De una ya perspectiva fresca. fresca, diferente. Pero uno aprende muchísimo de las personas que llevan más tiempo que uno, de los maestros, porque ellos han pasado el mismo camino. La experiencia no es la misma del camino, porque el camino de cada uno es diferente, pero han pasado por el camino y pueden dar consejos útiles. ¿Qué consejos útiles? Como hablábamos al principio, no vaya por ese lado. Por allá uno no va. Es que hay fantasmas. Por allá uno no va, por allá es la boca del diablo. Y algo en algún momento histórico dio origen a ese mito y seguro salvó muchas vidas. Tiene una razón de ser, ¿cierto? Ujú. Hasta que en algún momento los exploradores de verdad o los científicos fueron y dijeron, bueno, todo bien, acá ya no hay problema. Ahí ya, listo, ahí de verdad ya no hay problema. Pero y toda la gente antes de que eso ocurriera, ¿qué? Esa gente también Hubo varios de ensayo y error, seguramente. tenía que vivir con algunos parámetros. Entonces, las artes marciales son lo mismo. Uno no está descubriendo nada, no estamos descubriendo nada nuevo. Hay conocimiento ancestral de gente que ya ha ocurrido, que ya ha pasado por ahí, que está viva, que ha recibido el conocimiento de otras personas que ya han muerto hace mucho tiempo y se ha ido pasando ese conocimiento como una antorcha. Yo siempre, a mí me gusta la metáfora de la antorcha, pasar una antorcha y la Ujú. gente que lleva la antorcha murió hace mucho tiempo, pero hemos tratado de mantener esa antorcha viva. ¿Bien? O una semilla, también es otra metáfora interesante, plantar una semilla. Y se va corriendo como la genética de esa planta se va corriendo de portador en portador. El tema ahí es que en estos momentos de pandemia, lo hemos dicho en el programa, en estos momentos de pandemia, la parte física, una persona disciplinada, que no es todo el mundo es disciplinado, pero una persona que lleve practicando algún rato artes marciales y que de verdad le interese que sea disciplinada, va a entrenar. Yo no tengo Ujú. duda que los alumnos que les interesen las artes marciales están entrenando. ¿Cómo?
como puedan, levantando libros, baldes, trotando, subiendo escaleras. Yo me entrené así en mi infancia porque no había otra forma. Y así nos entrenábamos y yo no dudo de eso. Yo no dudo que la gente que tiene motivación se va a entrenar físicamente, se va a entrenar. Y no dudaría, no me sorprendería si cuando volvemos a entrenar hay unos que están en mejor forma que antes. Llegan más monstruos que antes, más fuertes, porque entrenaron duro en estos días físicamente. Eso yo no tengo ninguna duda. Lo que puede ser más difícil es la otra parte, la estructura, la columna, que es el compartir con otra gente. Entonces la idea principal del programa era poder abrir un poco, o es abrir un poco a toda la gente. Inicialmente la idea era pensada como para los estudiantes de la academia, pero Para tus pues, alumnos. preferimos abrirlo a todo el mundo porque la idea es hablar con diferentes maestros y aun cuando estamos en pandemia, seguimos trabajando por los dos frentes, el frente físico, que yo sé que y hay mucha gente que lo está haciendo en internet, que están dando clases virtuales, haciendo workouts y entrenamiento físico vía Zoom y chévere, bacano, súper bacano. Pero la otra parte vi o veo que de pronto no estaba tan, o no está No está. tan cuidado, ¿sí? Y la idea era principalmente como suplir esa otra necesidad que es muy importante, no olvidarnos de esa otra parte que es Que es la la que lo mantiene a uno a través de la dificultad pasando esa pequeña montaña de superación. que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, pero tiene que ver también con la humildad de es que uno no me las sé todas, uno no se las sabe todas. Y en artes marciales ocurre mucho esa tribalización, que ocurre mucho en este momento en la sociedad y que probablemente tiene que ver con lo que estábamos hablando al principio. Esa tribalización como de que yo soy diferente y yo soy Lo mío es lo más mejor. diferente y ¿Mm? entonces llega otro que dice, no, yo soy todavía más diferente que tú y soy todavía más oprimido que tú. Entonces termina siendo una tribalización y dividir, como tajar, cortar y cortar y cortar, en lugar de tratar de unir un poco. Entonces, en artes marciales ocurre eso, como en muchos otros lugares, otros tipos de medios. Y entonces los que hacemos kung fu creemos que somos mejores que los que hacen karate. Y los que hacemos karate nos creemos mejores que los que hacemos hapkido. Judo. Hapkido. Y el judoka entonces cree que es mejor que el de jiu-jitsu y el de jiu-jitsu jura que es mejor que el del judoka, que es mejor Que es mejor que todos. que Ese es es el mejor que chiste. todo. Incluso el peleador de MMA, que Claro. en teoría, él coge un poco de todo y no le importa el estilo. Entonces él dice también, no, MMA le gana a todas las anteriores. Y, o sea, combinar es mejor que todo, entonces se divide aún más. Entonces, pero la verdad es que el fundamento y la estructura es la misma en todas las disciplinas, por lo menos que yo he practicado y espero practicar muchas más y conocer muchas más. Y uno empieza a encontrar cosas similares en todas. Uno empieza a encontrar cosas similares. Y la idea del programa básicamente, viejo Mario, es encontrar las similitudes y unirnos dentro de las similitudes en lugar de buscar las Separarnos. diferencias. Bueno. Pablito, continúo con las preguntas. Ah, de verdad que esto era... Ok. Te pregunto, si pudieras escoger 3 ejercicios o hábitos para sacar lo mejor de ti, ¿cuáles serían? Que saquen lo mejor de ti. Yo votaría por algo físico, Ujú. por un ejercicio físico. Primero, creo que es súper importante el trabajo físico. Cada quien lo hace de la forma que quiere y según sus objetivos, pero para algunos va a ser ir al gimnasio a levantar pesas, para el otro va a ser burpees en la sala de la casa, para el otro es Saldrán ir a al parque correr. a hacer barras, pero es muy importante la actividad física, como el movimiento. Okay. Es muy, muy importante y tú y todos los científicos que estudian eso tendrán buenas razones para explicar lo que estoy diciendo, pero según mi experiencia en mi vida, que Ujú. como dijimos es muy corta y es una cosa como que de verdad, pues no estoy diciendo que es la última palabra, pero si me preguntan a mí, yo diría primero actividad física, es lo primero.
Segundo, votaría por una actividad intelectual de otro tipo. No quiere decir que lo físico no sea intelectual, pero leer, ver películas, estudiar, aprender. Aprender. Aprender sobre todo, aprender algo nuevo. Todos los días tratar de aprender algo nuevo. Y yo lo dejaría en esas dos, como una parte física Ujú. muy fuerte quiere decir como disciplinadamente, no quiere decir que Salga y se mate y al otro día no se pueda levantar del dolor de no, los músculos. tratar de tener continuidad en esas dos cosas. Bueno, la tercera sería disciplina, para mantener por el resto de la vida las dos anteriores. Puede ser. Ok. La primera sería actividad física, la segunda actividad mental, ejercitar el cerebro, Ujú. y la tercera disciplina para mantener ejercitando el cuerpo y la mente durante el resto de la vida. Pablito, ¿cuál podrías decir tú que fue el cambio más drástico que te acuerdas que tuviste en tu vida que básicamente te ha hecho la persona que eres hoy? O sea, que gracias a esa experiencia de pronto turbulenta te ha construido en la persona que eres hoy. Seguramente hay muchas, ¿no? Obviamente, pero uno Sí, que de pronto recuerdes. no recuerdo ninguna en particular, o sea, que sea como, yo creo que algo que no quiere decir que no haya influenciado mi vida, Ujú. pero yo no lo siento por lo menos racionalmente como una cosa que haya de verdad eh, dado forma a mi vida. Por ejemplo, mi padre murió cuando yo tenía 12 o 13 años y yo no lo recuerdo como una Como turbulencia en mi vida. tragedia. Sé que Sí, fue duro en la época, pero yo no lo recuerdo como un drama, como una turbulencia. Yo no como siento algo traumático. no siento que me haya cambiado tanto, ¿sí me entiendes? De pronto, Ujú. yendo a tu pregunta. Sin duda, lo que diría sería practicar artes marciales, haber entrado a practicar artes marciales. Eh, Porque sin duda le dio forma a mi vida. Sin duda Qui- le ha qui- dado forma y le sigue dando forma a mi vida. Quizás el primer low kick del sensei Orlando. Gracias, Orlando. Bueno, esa es una experiencia en artes marciales. Traumática que Dentro de forjó lo las que artes eres. marciales, sin duda recibir el primer low kick es una experiencia, sin ninguna duda. Así como que lo estrangulen a uno por primera vez con un triángulo o alguna técnica en jiu-jitsu, que lo estrangulen a uno por primera vez con su propio kimono, con su propio uniforme, es una experiencia que yo creo que todos los artistas marciales debemos vivir. Os- eh, ¿Cuál es el consejo que más te piden? Mm, yo creo que tiene que ver con cómo mantener la motivación y la moral, cómo mantenerse entrenando. Ok. Creo que es de las cosas que más me preguntan. ¿Y normalmente qué respondes? Lo que pasa es que no hay ningún secreto, yo no puedo dar ningún secreto ahí, no hay ningún secreto. Cada Eh, caso es distinto. Cada ¿Crees que caso, ahí es donde entra la disciplina? ahí es donde entran los tres puntos que hablamos ahorita. Y no importa lo que pase, el sensei Orlando decía, mire, si está deprimido, entrene. Si está feliz, entrene. Apocalipsis zombie, entrene. No importa. Mantenga eso en su vida. Eso ya es una pequeña estructura. Dele orden a eso en su vida y a partir de ahí usted puede ir mejorando otro tipo de cosas. Entonces yo creo que lo que más me piden es eso. Normalmente lo que yo digo es por ahí, es como no lo piense tanto y hágale, entrene. Comience por cosas pequeñas. Eh, uno de los errores que uno comete también es ponerse metas demasiado altas que no puede cumplir y pues sencillamente no, hasta ahí llega el Se cuento. rinde, claro. Entonces, Ahí, ahí va. tener la Ujú. humildad también para decir, yo creo que no puedo correr tanto, no puedo correr tantos kilómetros hoy. Yo creo que mejor corro poquito y voy mejorando como gradualmente y tengo también la humildad para ponerme metas más pequeñas y para controlar cosas más pequeñas en mi vida. Y yo creo que eso es como ese es el camino, tratar de buscar lo que pueda realizar. Y vuelvo a decir, la micromontaña, el micro desafío. Ujú. Si me voy al tapón del Darién, puede que no salga.
pero de pronto irme aquí a La Calera a acampar, de pronto está bien. Qué buena idea. Podríamos hacer un intento. Seguramente llevaré una cámara y grabamos la experiencia. Puede pasar. Bueno, em, ahí va un poco la siguiente pregunta y era, de pronto ya no tanto los errores, pero en tu experiencia como entrenador, ¿cuál es el mito más recurrente que ves que las personas tienen a la hora de entrenar? Que hay que entrenar como bestia. Ese es el de las cosas que yo más, como que creo que más ocurren, entrenar como animal. Y yo entiendo el concepto porque en algún contexto eso es importante y en algún momento es importante. Pero es entrenar como bestia, pero sin ser bestia. No es lo mismo. No es lo mismo Ujú. entrenar como animal que ser un animal, Ok. ¿cierto? ¿Cómo es eso? Entrenar inteligentemente. Entrenar inteligentemente tampoco quiere decir entrenar suave. La intensidad no está... No tiene nada que Claro. ver entrenar como mula, como animal o como una persona inteligente, no tiene nada que ver con la intensidad, pero se confunde. Entonces que entrenar inteligentemente es que no, es que es muy suave, o entrenar como mula quiere decir que es romperse físicamente. No, entrenar inteligentemente es cuando toca entrenar duro, entreno duro, y cuando toca entrenar suave, entreno suave, ¿cierto? Cuando tengo que ser técnico, soy técnico, y cuando tengo que ser un animal, soy un animal. Eso es ser inteligente. Hay algo que yo peleo mucho en la parte de cuando estoy trabajando con un deportista, es su descanso. Y sobre todo en artes marciales mixtas es un poco más complicado, porque si tú trabajas con un equipo, digamos, en un deporte federado, la ventaja es que te dan el calendario de competencias. Ujú. Tú puedes cuadrar ahí unos ciclos de entrenamiento muy fácil, ¿verdad? Pero el que, digamos, es artista marcial mixto, incluso muchas veces también el del jiu-jitsu, es con estar listo, ¿no? Tratar de aprovechar el tiempo y todo esto, y el problema es que no descansan. Y Ven el tiene mucho que descanso ver, como una falla. pero, pero, ¿sabes qué pasa? Que es como cuando yo sé que no he hecho lo que tengo que hacer. Entonces me perturba descansar. Porque es como tengo la loza sucia, no voy a estar tan tranquilo porque sé que tengo algo pendiente. Claro, pero es que es un bucle, es que el problema es que es un bucle, porque al tú no descansar, no le das las herramientas necesarias a tu cuerpo, a veces, porque eso pasa tanto con el que no es constante como el que es constante, ¿me hago entender? No alcanza ciertos objetivos dentro de rendimiento, dentro del entrenamiento, porque el cuerpo no le da. Y en su mente está, tengo que entrenar más duro para alcanzarlo, ¿cierto? Y el problema es que va a ganar más, realmente, científicamente hablando, va a ganar más con un sistema de descanso, o sea, que dentro de su entrenamiento esté el descanso, no es, porque el descanso no es no hacer nada, o entonces, mi día de descanso va a comer, a echar pola, no se trata de eso, sino dentro del sistema de entrenamiento, dentro de los tiempos, tener unos descansos específicos, va de hecho a potencializar un montón lo que ha venido entrenando. Y para eso es la disciplina, para mantener eso, Total, precisamente. total. De hecho, no hacer eso es una indisciplina. Parecería que no, parecía no, este man es súper disciplinado y va a entrenar Totalmente, incluso cuando no debe. No, todo lo contrario. El total. tema ahí es que, según mi percepción, eso ocurre mucho cuando alguien no, por la razón que sea, no hace lo que debe hacer, no entrena como debe entrenar. Eso lo veo mucho en una persona que, por ejemplo, en lugar de hacer 2 sesiones diarias, un Pensé, deportista pensé que ibas a de alto decir nombres rendimiento, y yo dije, bueno, esto se puso bueno. por ejemplo Mario, en lugar de entrenar todos los días, un poquito todos los días, no entrena 15 días y una semana se mata. O sea, llega y se mata y no, y yo sí entreno como bestia, tal. Y después no al otro día no entrena, obviamente. La otra semana no entrena. Y la otra semana entrenó un día nada más. Entonces tiene esa sensación de que no está haciendo el trabajo y que cuando puede le toca aprovechar y entrenar todo. Y ese sistema normalmente no funciona bien.
claro. Ahí porque está el ser necesitamos poco muchas veces. constancia. Es mucho más importante y valoro mucho más la constancia que un peleador o que un personaje que entrena artes marciales. Es mucho más significativo y mucho más enriquecedor que entrene, así sea poquito, 1 hora diaria durante 10 años. Aquí vamos bien, vamos súper bien, vamos a mejorar mucho. Que entrene 2 meses como un animal y haga dietas y luego deje de entrenar, eso no, es una No, experiencia de vida, pero digamos que no se va hablando a de ver. rendimiento no tiene, no tiene buenos resultados. Pablito, ¿cuál es el libro que más te han recomendado a ti? Pregunta difícil, no tengo uno en mente. ¿El álgebra de Baldor? Que más me hayan recomendado? Que te dicen, te debes leer este libro. O incluso, que creo que diría mucho, que te digan, para usted, Pablo, leas este libro. No te la debo. Realmente no Es tengo raro, ¿no? Uno no lo piensa tanto. un libro que me hayan recomendado recurrentemente. Que la gente le recomienda a uno muchos libros, pero no recuerdo que me hayan recurrentemente que lea Kafka. No. Bueno, entonces, ¿cuál es el que más has recomendado tú? ¿Cuál es el libro que usualmente más recomiendas? El arte de la guerra, sin ninguna duda, de lejos. El arte de la guerra es el que más recomiendo. ¿Cuál es tu película favorita y por qué? No quiere decir que sea mi libro favorito, El arte de la guerra, ¿no? No, 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 no. Pero Es el que más sin duda recomiendas. sí, porque para mí es como un inicio, como empezar a pensar un poco de una Ujú. manera diferente. ¿Sí? Eh, Película favorita y por qué. Stalker de Tarkovsky, ¿Por qué? porque desde luego por la fotografía, me gusta la fotografía de esa película. Venía, es que hay mucho, mucho tema por cortar, que seguramente lo vamos a ver, sobre todo los temas internacionales y todas las pequeñas vicisitudes y anécdotas que hemos vivido, sobre todo viajando. Hemos viajado un montón y seguro que tenemos historias nuestras y de muchas de las personas con las que viajamos también tenemos varias cosillas. Pero te quería preguntar, cuando tú, cuando tú escuchas la palabra éxito, ¿en quién piensas? Cuando tú escuchas la palabra éxito, ¿quién se te viene a la mente? Mm, Creo que no pienso en nadie en particular. Si tuvieras que tener una imagen de alguien cuando abres el diccionario y dice palabra éxito al lado, ¿quién, si tuvieras que poner la fotografía de alguien, ¿de quién sería? Es complicado porque yo no veo tanto el éxito como que yo pienso mi forma de ver el éxito es como a largo plazo, ¿sí? Como Ok. yo pensaría más, por ejemplo, como en una familia, en gente feliz, ¿sí? Como en gente, en una buena comunidad, en una comunidad sana, que está, eh, que no hay conflictos entre ellos. Eso yo lo pensaría como un éxito de un ser vivo, ¿cierto? Como poder construir eso. ¿Tienes No, algún referente de eso? ¿De alguien? no, es difícil porque no, es algo a lo que uno no llega tan fácil, ¿cierto? Mm. Yo lo veo como más como metafórico realmente. No, yo no pensaría, es muy fácil decirte a ti, no, pienso en, no sé, en un millonario o en un deportista exitoso, porque Claro, pero digamos que eso es lo divertido de la pregunta y es que habla del tipo de éxito y del mapa mental que tiene uno frente a esa palabra, ujú, ¿cierto? Y ahí es donde uno se enfrenta como que sí, realmente no es el millonario o el deportista que pero está ganando, depende de la época de la vida puede ser, porque seguramente alguien pero que te va quiere a hacer evaluar todo eso. alguien que quiere competir y que en su mente está la competencia en MMA, el éxito es ganar el título mundial de UFC, ese es el éxito. Y a partir de ahí el éxito cambiará un poco de... No, claro, pero digamos, digo la persona es porque en ese ejemplo, yo quiero ser campeón. No necesariamente el que quiere ser campeón en este momento piensa en la palabra éxito, el campeón actual, sino de no, pronto alguien que se, ¿qué? de pronto en él siendo campeón, que eso es el éxito para él, No sé, yo es creo que raro.
Sí, no, y es una pregunta difícil y creo que realmente no se me viene nadie a la mente en particular, pero lo relaciono cuando hablas del éxito, lo relaciono un poco más como con haber superado diferentes dificultades en la vida y tener de pronto un contexto estable, emocionalmente estable alrededor, Ujú. ¿cierto? Como haber luchado y guerreado y después estar como Haber superado. haber superado eso. Lo veo por ahí, es lo primero que se me viene a la mente, como algo más mítico de pronto, Ok. como un héroe O sea, regresando Frodo podría ser muy del éxito. fácilmente la persona que está al lado de la Puede palabra. ser, estaba pensando en la Odisea y ese regreso a Ítaca y El todo eso, Odiseo, sí. como ese momento en el que regresa y transformado, ¿no? Seguramente tiene que ver El camino. por Joseph Campbell y el camino del héroe y el héroe Ujú. de las múltiples caras, que últimamente he estado leyendo eso. Entonces de pronto por ahí me llega, pero es más como una transformación. El éxito es como alguien que recorrió eso y llega un momento en el que vuelve a establecerse y transformado, vuelve al lugar en el que estaba, pero transformado y puede transmitir eso a otra generación y a otras personas. Bueno, Pablito, ya para acabar, quiero preguntarte esta que a veces salen cosas interesantes y es, ¿qué es lo más extraño que te han pedido o te han ofrecido? Cualquier persona en la vida De cualquier persona en la vida, en cualquier sentido. que me han pedido o me han ofrecido. Eh, porque hace ese tipo de preguntas tan completamente difíciles. Porque me encanta ver la gesticulación en el rostro de todo lo que puede estar pasando en tu mente. Porque empiezas seguramente a clasificar qué sería raro o qué ha Qué sido raro, raro claro, qué raro y también como que me hayan pedido algo o raro. qué te han ofrecido. No, hay muchas cosas que me han ofrecido en la vida que yo no he aceptado, pero no necesariamente porque es raro. De Ujú. pronto porque no, Sí, no te funcionaba en ese momento o o a no te nivel ético interesaba. no me interesa, ¿sí me entiendes? Pero de pronto dentro de eso hay algo que te hayan dicho que es súper raro, que de pronto no es para otra persona, no es tan raro, pero para ti ha sido de lo más raro. No tengo en mente una respuesta. Aparecer en una película. Pero o- no, seguro, hay muchas vainas que mucha gente puede considerar raras que de pronto he hecho. Por ejemplo, yo recién me gradué del colegio, entré a un grupo de dobles de riesgo. Ujú. Y, y salí por ahí, me morí varias veces en varias series y me pegaron tiros y eso de pronto es raro. Y si ahorita alguien me habla de eso y me dicen, de hecho, fácilmente algún amigo del medio me puede decir, venga, ¿quieres salir en esta película o en este lugar como un doble? De pronto para alguien sería muy raro que le propongan eso, para mí es como, Para ti era normal. sí, no lo haría en este momento, pero pues no es tan raro, ¿sí me entiendes? No, es chévere la pregunta porque, Te la voy a dejar entonces para la y próxima. tiene que ver uno con qué raro para uno, con qué raro para Claro. uno. Sí, que uno diga como, ¿por qué me está pidiendo o me está ofreciendo esto? O tendrías que aterrizármela de alguna otra forma para, No, esa será tu tarea para la próxima vez que nos veamos, para que lo pienses. ¿Qué de pronto ha sido lo más raro que te han pedido o te han ofrecido? bueno, la voy a dejar ahí en el tintero. Pero bueno, nada, ya quería agradecerte mucho por este espacio. De nuevo, es raro porque tú y yo compartimos mucho, mucho tiempo, muchas veces, muchas conversaciones. Y la idea era compartir un poco esto con las personas que, pues, que están ahí viéndonos, de pronto escribiendo todo esto. Eh, entonces, nada, creo que me llevo varias cosillas, como siempre, acá de nuestra interacción, nuestras conversaciones, y seguramente no va a ser la última vez que nos veremos por acá. No, a ti, viejo Mario, chévere, gracias por la invitación. Nada, entonces, bueno, gracias, nos estaremos viendo en otra ocasión. Gracias a todos.
Un saludo.